Hola, ¿qué tal? Estamos en la 106.5 FM Piedra Angular. En esta ocasión les vamos a hablar de un tema, el tema del suicidio. Es un tema complicado, complejo para la sociedad, para nosotros mismos también, y es algo que debemos enfrentar, algo que debemos entender y aprender para saber qué podemos hacer. Nosotros somos los que necesitamos, muchas veces los demás van a necesitar de nuestra ayuda o podemos ser de ayuda a los demás, eso ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿ok? Lo importante en este tema es saber qué hacer. Debemos también entender cuáles son, digamos, por ejemplo, o los avisos que se nos dan por ciertos familiares o personas que llegan a acudir a esta situación de suicidio. Y bueno, créanme que nuestra vida es como una montaña rusa que subimos y bajamos, subimos y bajamos. Estamos en el momento en el cual nos alegramos, pero también nos bajamos. Y bueno, nosotros tenemos que saber qué hacer en esas situaciones de estrés, situaciones complicadas en nuestra vida y acudir de la mejor manera, ¿verdad? A la mejor a personas que nos pueden ayudar. Bueno, también hay peligros en la cual nos pueden causar que estemos o estén en esa situación. Por ejemplo, en el caso del uso de alcohol, de algunos digamos consumo o adicciones que pueda haber, muchas veces el aprovecharse de estos consumos, verdad, puede llegar a un nivel, verdad, digamos, de químicos en nuestro cerebro o de situaciones en la cual nuestras emociones juegan en contra de nosotros mismos y podemos llegar a un suicidio, ¿verdad? A lo mejor estamos cargados emocionalmente y si acudimos a algún consumo de estos, pues podemos llegar a graves consecuencias. También, por ejemplo, en la sociedad, la pérdida de empleo o financiero, ¿verdad? En la que puede causar llegar a este tipo de personas que a lo mejor tienen un sustento y a lo mejor dicen con mi trabajo me alcanza al límite para poder suplir mis necesidades en mi hogar, las necesidades en la familia y solamente dependen de ese empleo, pero de pronto llega a pasar que de momento pierden el empleo, pierden el trabajo y entonces llega un momento el estrés, llega un momento la situación en los que ellos dicen no sé qué hacer, no sé cómo voy a reaccionar, no sé dónde voy a sacar dinero y entonces empiezan a hacerse preguntas de por ejemplo es que hay gastos en la escuela, es que hay gastos en la casa, es que hay gastos en los hijos y entonces toda esa carga emocional llega a pasar que llega un momento en la cual si no se pide ayuda o atención llega a decir pues prácticamente es como digamos un problema serio. Entonces las personas dicen, bueno, pues ya nadie me va a ayudar, no sé cómo hacerle. Y entonces acuden al suicidio, olvidarse de toda esa preocupación, olvidarse de todo ese problema, le es más fácil para ellos que buscar una solución. Y por ejemplo, en algún momento una desesperanza, a lo mejor por alguna traición de amistad, por alguna traición familiar, llega a pasar que pues depositan su confianza o su esperanza en personas, a lo mejor en situaciones en las cuales te decepcionas, en las cuales hay una decepción previa y entonces ellos empiezan a caer en una depresión porque estimaban tanto a esa persona que de pronto les dio la espalda y entonces eso crea una desesperación. Más si por ejemplo llega a haber un problema con esta persona y entonces vemos que toda esa carga emocional llega a jugar con nuestra mentalidad y darnos a entender a lo mejor que por ejemplo prácticamente pues todas las cosas que vemos que nos podían ayudar pues ya no nos van a ayudar, ¿verdad? Y entonces vemos que hay una situación como esa. También puede ser el dolor o enfermedad en algunas personas puede causar ese estado. Hay personas que están enfermas, hay personas que tienen dolor, ellos siempre han tratado de, por ejemplo, quitar toda esa enfermedad o todo el dolor que tienen y no lo han conseguido por algún tratamiento, por algún doctor. Hay personas que buscan los mejores doctores, las mejores clínicas, los mejores lugares y aún siguen con esa enfermedad. Y ellos tienen a lo mejor en algún momento una esperanza de vida, pero de pronto ellos empiezan a caer en una depresión, en una situación donde ellos dicen, pues ya no me voy a curar, ya no voy a sanar, he intentado todo. Entonces cae ese ánimo y al caer ese ánimo pues ellos caen en una desesperación y un estrés emocional que ellos dicen bueno si no me voy a curar si voy a vivir con esta enfermedad
¿para qué voy a vivir? Y dicen pensamientos en los cuales ellos atentan con su vida y les es más fácil, como dicen, llegar al suicidio. Bueno, también por ejemplo en los grupos vulnerables es donde también más se ve esta situación. Aproximadamente, ¿verdad? Mundialmente cada año 800,000 personas acuden al suicidio, ¿verdad? Prácticamente una persona, digamos, por minuto o más o menos. Y entonces vemos como la situación es grave en grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, ¿verdad? Son grupos pequeños o en las cuales la situación cambia. Está el ejemplo de los migrantes, de los refugiados, que ustedes saben que para mejorar su estado económico, familiar y en su vida tienen que irse de su casa, dejar su familia, dejar sus hijos para buscar una mejor vida en otro país. El ejemplo está claro, por ejemplo, en los migrantes de lo que son desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, desde Belice, ¿verdad? Todas esas personas de esos lugares vemos comúnmente que ellos entran por nuestro país y entonces ellos van hacia la frontera de Estados Unidos. Muchos no lo logran, muchos se quedan en el intento, muchos vuelven a regresar a su país, pero también es un estrés, ¿verdad? También es una problemática en la cual ellos pues están expuestos a llegar a un suicidio por cuestiones de que no lo pueden lograr, por cuestiones de dificultades que se encuentran en su recorrido como migrantes, por cuestiones de personas que a lo mejor les dicen que no van a poder llegar, que no van a poder tener un mejor ánimo, un mejor pues estabilidad económica y todas esas cosas y empiezan a influir en un migrante, ¿verdad? La vida de un migrante es muy difícil porque tiene que ir a lugares, pasar por pueblos, por ciudades donde prácticamente a lo que ellos pueden poder, digamos, sobrellevar la situación de cada día. Ellos tienen que pedir alimento, ellos tienen que ver el lugar donde puedan dormir y toda esta carga pues llega sobre sus hombros de un migrante con el hecho de poder alcanzar, ¿verdad? El lugar de poder llegar a lo que es en este caso los Estados Unidos y poder trabajar y llegar a un sustento a su familia. Pero todo el proceso de un migrante es complicado y cuando no se maneja bien, cuando no se aconseja a un migrante, cuando no se aconseja a un refugiado, llega a haber un desánimo, llega a haber un estrés, llega a haber situaciones en la cual pues está expuesto a un suicidio, ¿verdad? Por ejemplo, también vemos en grupos migrantes esa situación, vemos en grupos indígenas, comúnmente, por ejemplo, los grupos indígenas o culturales que vemos en nuestro país, de las sierras, vemos que, por ejemplo, en ellos, pues prácticamente el tema más principal, lo que es la discriminación, el hecho de que estos grupos indígenas vayan a ciudades o vayan a lugares donde la gente los discrimina por el hecho de vestir diferente, por el hecho de hablar diferente, por el hecho de llevar un carácter, una personalidad diferente, han sido discriminados o a lo mejor, por ejemplo, hay lugares donde se ha visto que no permiten que hablen en la lengua materna que ellos traen, en la lengua indígena, ¿verdad? Y entonces a ellos se les prohíbe y cuando ellos empiezan a platicar con ese lenguaje que ellos traen, pues prácticamente hay una discriminación por parte de muchas personas. Vemos que en este grupo, ¿verdad? Es muy vulnerable en los trabajos porque no se les paga como debería de ser, no se les trata como debería tratarse, ¿verdad? Y entonces ellos se les complica tener un trabajo y les complica llevar una vida. Vemos como también aún los niños de estos grupos pues asisten a escuelas y entonces en las escuelas donde los maestros, donde los compañeros, ¿verdad? Pues llega a haber una discriminación por causa de su personalidad. Y esto no debería de ser así, pero sabemos que ocurre, es parte de lo que estamos viendo. Y entonces todos esos niños, todos esos jóvenes, todas esas personas que tienen esa discriminación, tienen esa, digamos, prácticamente ese abandono de parte de la sociedad, esa discriminación, pues llegan a un estrés, llegan a un punto donde dice si no me van a aceptar como soy, si no me van a dar trabajo, si no me van a aceptar en la escuela, pues me es fácil quitarme la vida. O sea, hablamos de un suicidio por causa de una discriminación. También, por ejemplo, llega a pasar en los grupos vulnerables lo que es el bullying. El bullying, ¿verdad? Ustedes saben que es el acoso escolar como nosotros lo vemos, que para muchos no es un tema
principal, no es un tema que a lo mejor pues llega a llamar la atención, pero créanme, es algo real, es algo que pasa y a lo mejor si no lo creyéramos, de hecho está muy presente en las escuelas. El hecho de que un niño o una niña pues sea burlado, sea criticado, sea molestado por otro niño o por otro compañero de la escuela por el hecho de su personalidad, por el hecho de cómo camina, por el hecho de cómo habla, por el hecho de cómo comportarse, por el hecho del estado económico de ese niño, es verdad, molestado, y entonces eso se crea un bullying, ¿verdad? Donde el niño pues es molestado a lo mejor, digamos, por su forma de vestir, ¿no? Por su forma de hablar. Y entonces ese niño poco a poco pues se está encerrando en una mentalidad de que es despreciado, una mentalidad de que, por ejemplo, nadie los puede escuchar y muchas veces los niños quieren hablar, pero los padres no hacen caso, los compañeros o los maestros piensan que solamente es un juego, y entonces llega una desesperación que, como son niños, no saben controlar la situación. Ellos requieren ayuda, ellos requieren personas que puedan aconsejar y estar con ellos, pero muchas veces no existen esas personas, y para ellos es más fácil acabar con su vida, es más fácil deshacerse de su vida, porque así, deshaciendo su vida, ellos piensan que no van a cargar problemas en los demás o en los padres, y entonces es más fácil para ellos, ¿verdad? Porque ellos no saben controlar esa situación. Y entonces vemos que ese grupo, ¿verdad? En la escuela, pues es un grupo que se debe de controlar. El bullying es un tema en la cual nosotros deberíamos estar hablando, donde los padres tendrían que estar hablando a los hijos, donde las escuelas tendrían que aconsejar a los padres. Pero bueno, pasa esto y debemos entender qué nosotros podemos hacer. Y también, ¿verdad? Si nosotros en estos, digamos, avisos de peligro, si nosotros lo dividiéramos en una persona, pondríamos primero lo que es el riesgo en la salud. Muchas veces se cae en el suicidio porque en el riesgo de la salud hay personas que no encuentran acceso de acuerdo a sus enfermedades crónicas, o no tienen la economía suficiente para poder tener un tratamiento. Y de hecho por eso muchas personas se suicidan, porque no encuentran una esperanza a su salud, a su estado de salud. Y entonces, por el hecho a lo mejor que se discrimina, por el hecho de no tener una economía, por el hecho de no tener un lugar donde acudir, pues que recurren al suicidio. También, por ejemplo, la sociedad, que es otra área. Prácticamente la sociedad juega mucho con nuestras mentes, juega mucho con nuestro tema del suicidio, porque no lo ponen como algo que se debe de preocupar uno, sino tan solo los medios de comunicación, cuando pasa un suicidio, lo toman como algo importante, como algo que, digamos, debemos de glorificar, como algo que debemos de difundir, una noticia importante, ¿verdad? De sorpresa, pero no de temor. Siempre en los noticieros siempre se marca el tema del suicidio como un suceso, pero nunca se habla de, por ejemplo, que es algo grave, que algo que no debe de suceder. Tan solo en las películas vemos como el suicidio es algo como sorprendente, es algo valiente, es algo que si la persona lo hace, pues muchos están recordando a esa persona, o se toma ya algo a la ligera, donde en las películas se ve muy frecuentemente el suicidio, donde una persona se toma, ¿verdad?, muchas pastillas, donde una persona se cuelga, donde una persona se salta de un edificio, y entonces vemos como que en la película es algo de suspenso, es algo de sorpresa, algo que dicen eso está bien en las películas, pero no es así. La sociedad nos ha tratado de sentir cómodo el tema del suicidio, y prácticamente da ideas a los jóvenes o a las personas que quieren recurrir al suicidio. De hecho, los jóvenes o toda la persona que se quiere suicidar pues ocupa los métodos que sabe por medio de haberlo visto o de haberlo investigado, porque lo vio en una película, porque lo vio a lo mejor en una novela, y entonces esta persona recurre a ese mismo método porque siente que es el eficaz para acabar su vida. Es preocupante, pero es la verdad. Muchas personas que se quieren suicidar van a un celular y escriben en el internet, ¿verdad?, métodos para suicidarse o métodos para no sentir dolor en el suicidio, porque ellos ya hasta buscan la manera. Y entonces la sociedad no se está involucrando tanto en ayudar, sino tanto en difundir
como si fuera algo sorprendente, algo que digamos debe de sorprender. Y entonces también, por ejemplo, en el área de la comunidad, de las localidades, muchas veces decíamos, por ejemplo, la discriminación o los desastres, ¿verdad? En el caso de los desastres naturales, donde mucha gente pierde su casa, mucha gente pierde su familia y llegan toda esa depresión. En las relaciones, hay muchas personas que son tímidas, muchas personas son serias o que no pueden encajar bien en una relación, digamos, de amistad o de grupos o de escuela por tener una discapacidad, por no poder hablar bien, por no poder expresarse, y entonces llega a haber un desprecio ante la sociedad, ante las amistades, y entonces eso crea confusión en la persona, crea depresión, crea menosprecio de la manera en la que habla, menosprecio en la manera que puede expresarse, y llega a ocurrir a lo que es el suicidio. Tenemos que tener unas medidas, o cómo podemos ayudar a los demás. Siempre yo creo que lo que influye en nosotros en poder ayudar a los demás es la actitud, ¿no? La decisión de poder ayudar. Muchas veces vemos a personas con problemas y no ayudamos, no tenemos la voluntad para poder ayudar. Tenemos que ser sensibles. No se trata de que yo sea un superhéroe, ¿verdad?, para poder ayudar a los demás. No, se trata de ser sensibles, tener la voluntad de ayudar a los demás. Y también, si estamos pasando por una situación como esta, tenemos que buscar un consejo. No es la solución suicidarse, no es la solución, créanme, sino que debemos de detenernos, pensar bien las cosas y acudir ayuda a una persona que nos tenga o que tengamos más confianza, ¿verdad? Siempre es bueno platicar, siempre es bueno hablar para desahogarse, y créanme, siempre hay una solución, siempre hay una puerta donde podemos acudir y podemos hablar nuestros problemas, hablar nuestras dificultades, y entonces poder solucionar ese tema y salir adelante. El suicidio no es, digamos, como dicen, una oportunidad para solucionar nuestros problemas, no es ni una opción para nuestra vida, porque eso prácticamente es atentar con nuestra vida. Creemos que si Dios, ¿verdad?, nos dio esta vida, nos dio la vida para poder vivirla, para poder administrarla en este mundo. Las medidas que podemos hacer, por ejemplo, en difundir la importancia y la prevención del suicidio, ¿verdad? En qué podemos ayudar y cómo podemos también ayudarnos a nosotros mismos. También, por ejemplo, tener el consejo de personas, también difundir a personas dispuestas para ayudar, porque, por ejemplo, si nosotros, ¿verdad?, estamos en la situación en la que vemos que un joven trata de suicidarse, a lo mejor en un puente, a lo mejor se trata de tomarse muchos medicamentos, y estamos ahí, ¿qué podemos hacer? Recordemos que entre todas las personas somos importantes, para todos y para Dios. Dios nos dio esta vida, Dios nos dio este tiempo, Dios nos dio nuestra familia, y todos somos importantes. Nadie es menos, todos somos importantes. Debemos de dar el consejo a las personas, saber que la solución no es esa. El suicidio es un tema en la cual nos debe de preocupar. Y el suicidio no es la solución a nuestros problemas. El suicidio no es la solución a nuestras dificultades, a nuestras dolencias. No es la esperanza. La esperanza es que aún estemos aún con vida y que hay solución para todo tipo de problemas. Y créanme, podemos salir adelante. Se puede salir adelante si ponemos de nuestra ayuda. Adelante, busquemos a alguien en que podamos hablar. Adelante, busquemos a alguien que podamos confiar y hablar nuestra situación, y créanme que esa persona a quien ustedes acudan va a poder ayudarles. Nosotros también podemos ayudar a los demás. Nosotros, si vemos en algún joven o en alguna persona que está en esa situación, debemos de nosotros, de nuestra voluntad, ser sensibles, porque podemos salvar una vida.
podemos salvar a una persona para que no recurra a este tipo de situaciones. Debemos de pasar la voz, debemos de hablar y debemos de evitar estas situaciones, ¿verdad? Bueno, pues es un consejo, ¿verdad? Que eso que se puede dar, es algo detallado, digamos, que se puede explicar. Yo creo que todos sabíamos algo de este tema, pero es bueno recordarlo y tenerlo en mente porque no sabemos en qué momento vamos a necesitar este tipo de información en nuestra vida diaria. Y si alguno de ustedes tiene una situación o un problema en la cual pues ustedes quieran hablar, quieran a lo mejor un consejo en que se les puede ayudar, pues recurran, ¿verdad? Y manden un mensaje a lo que es en la estación 106.5 FM Piedra Angular y vamos a estar hablando con ustedes, vamos a estar aconsejando sobre ustedes, sobre lo que tienen en su vida, sobre su situación, sobre su problema, sobre el estrés que están pasando y vamos a ayudarlos, vamos a levantarlos, vamos a animarlos para que estén mejor, para que puedan llevar una vida, digamos, como la que solían tener. Podemos también saber que como todos nosotros somos personas, nos ayudamos y tener esa confianza. Bueno, pues gracias por su atención y que tengan una bonita mañana.